y exaltar el nombre glorioso de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Hermano amado, hermana querida que nos está escuchando en esta noche, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje y le he puesto por nombre el mensaje de mensajes. Y quiero que, amados hermanos, doy gracias a Dios por la gran oportunidad que me brinda de estar el día de hoy compartiendo su gloriosa palabra, y le ruego a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que tengamos los oídos atentos y el corazón dispuesto para recibir el mensaje que a través del Espíritu Santo Él permite que sea comunicado, lo cual hago yo con mucho temor y temblor delante de su gloriosa presencia. Les saludo a ustedes aquí presentes, hermanos amados, en esta noche, reunidos todos en el nombre de Jesús. Y quiero que oremos juntos una pequeña oración para que el Señor tome control absoluto de este momento tan sublime. Señor Jesús, gracias, Señor, por el hermoso mensaje de amor y de salvación, Señor, que ha llegado a mí, porque es seguro y confiable. Me da la luz para continuar caminando a pesar de tanta oscuridad presente. Ayúdame, Señor, te lo ruego, a retenerlo, a escudriñarlo, a entenderlo y sobre todo, mi Señor y Dios, a enseñarlo a otros para que no vivan en la esclavitud del pecado. Amén. Como es notorio, nos vamos a la palabra en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 4. La escritura del Señor para nosotros en esta noche nos dice: os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Queridos hermanos, como se nos ha enseñado muchísimas veces en las congregaciones, nos lo han repetido igual de ocasiones, sabemos que la palabra evangelio se deriva de una palabra griega cuyo significado es las buenas noticias de salvación. Y estas buenas noticias, hermanos, son maravillosas para el que cree. Pero realmente, también en esta noche debo decirles, se transforma en una terrible y lamentable noticia para el que rechaza la salvación, la cual, por supuesto, es por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Como está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Hermanos amados, lo más hermoso de todo esto es que este mensaje cualquiera no es un mensaje pasajero,
que se podía tomar a la ligera, sino que es un mensaje que debemos retener, ya que tiene el poder de Dios para nuestra salvación. Romanos 1, 16, 17 nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la... Hermano amado, una evidencia contundente que presenta este pasaje bíblico que hemos oído, que hemos leído esta noche, es que debemos demostrar que hemos creído en el Señor Jesús. Eso tiene que ser indudable. Y que es nuestra perseverancia el retener el mensaje que se nos presenta por medio del Evangelio. De esto, hermanos, Pablo, para reafirmar la trascendencia de este mensaje sublime, se presenta o se nos muestra como un padre espiritual de aquellos a los que inicialmente les anunció la buena noticia. Primera de Corintios 4 y 15 dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos o tutores en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pues nacieron espiritualmente por haber creído en el mensaje que escucharon atentamente y que ahora retienen, escudriñando la Escritura como lo establece el Señor en el Evangelio. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellos son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Afirma en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, el diccionario de la Real Academia Española presenta una definición de creer. Dice, es considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe sin tener pruebas de una certeza o un conocimiento directo de la misma. Pero nuestro manual de salvación, la Biblia, en Hebreos nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oh, hermanos míos, dos pequeñas palabras que abrigan un pensamiento eterno de salvación. Oír y creer. Primero, con toda nuestra atención debemos oír y luego con todo nuestro entendimiento espiritual debemos creer. Pero, hermano, ¿qué nos ha pasado? Les presento esta sencilla pregunta porque nuestro mismo Señor nos recuerda en su palabra en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. De hecho, hermano, Jesús estaba hablando de los falsos profetas, pero en nada difiere de muchas actitudes nuestras hoy en día. El mensaje esencial de la vida ha llegado ahora a nuestros días y estamos llamados, como aquellos que nos anunciaron primero, a prestarle muchísima atención, a perseverar en él, a retenerlo y sobre todo, hermanos, comunicarlo a otros. Pero ¿qué está pasando hoy día en nuestras iglesias? Hacen caso omiso a este mensaje eterno de salvación. De esto, hermano, cuando estaba preparando este mensaje, venían a mi mente muchas interrogantes acerca de la conversión de las almas. ¿Qué está sucediendo en nuestro tiempo? Sabemos de ministerios que ya no ministran, movimientos en la congregación que ya no reavivan, porque los reavivamientos de antaño resultan
en el escudriñamiento del corazón, la humildad, la lucha por almas, conversiones que no retrocedían frente a la abnegación, la entrega y el sacrificio. Pero los tiempos han cambiado, hermanos. El mundo está entrando en la iglesia, literalmente. No te escandalicemos, hermanos. Lo estamos viviendo. Entonces pregunto, ¿qué ha sucedido? ¿Y por qué ha sucedido? Hace mucho tiempo, cuando la palabra de Dios se predicaba con fidelidad, hermanos, recuerdan, los resultados atestiguaban su divino origen. El Espíritu de Dios acompañaba el mensaje de sus siervos y la palabra, hermano, esa palabra gloriosa tenía muchísimo poder. Los pecadores, hermano, sentían el despertar de sus conciencias y sus almas se compungían ante la gloriosa exposición de la palabra. La luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, hermano amado, iluminaba los lugares más recónditos de sus almas, y las ocultas obras de las tinieblas eran puestas en manifiesto. Había, hermano amado, una profunda convicción que se apoderaba de sus espíritus y de sus corazones. De todos aquellos que escuchaban la palabra, eran redargüidos de pecado, eran redargüidos de juicio, eran redargüidos de justicia. Tenían conciencia, hermano, de la justicia de Dios y temían tener que comparecer con sus culpas e impurezas ante aquel que escudriña los corazones. Tenían un enorme temor de eso. Y en su angustia clamaban incesantemente: ¿Quién? Como Pablo decía, me libertará de este cuerpo de muerte, como está escrito en Romanos 7:24. Hermano, al ser revelada la cruz del Calvario, indicio del sacrificio infinito exigido por los pecados de los hombres, veían que solo los méritos de Cristo, únicamente los méritos de Cristo bastaban para expiar sus transgresiones. Era lo único que podía reconciliar a ellos con Dios. Con fe y humildad aceptaban al Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo, y por la sangre de Jesús alcanzaban el perdón de los pecados cometidos. Pero sucedía algo inusual, muy diferente ahora en nuestros tiempos. Hermano, esos creyentes mostraban frutos dignos de arrepentimiento. Ellos creían y eran bautizados y se levantaban para andar en novedad de vida, una vida completamente transformada, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, no para vivir con falsas concupiscencias, sino por la fe, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismo, así como Jesús es puro. Hermanos, amaban de verdad lo que antes aborrecieron y aborrecían lo que antes de su conversión amaron. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos, hermano, se volvían piadosos. Los sobrios y los corrompidos, hermano, se volvían puros. Las vanas costumbres del mundo y puestas de lado. Hermano, los cristianos no buscaban el adorno, vivían a la luz de la palabra como lo establece Pedro. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos,
sino el interno, el del corazón, el ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, dice Pedro en la primera carta, versículos 3 y 4. Había algo más maravilloso, hermano amado. Había algo más hermoso. La presencia gloriosa del Espíritu Santo producía en muchos un profundo escudriñamiento de corazón y humildad. Eran caracterizados por llamamientos solemnes y fervientes hechos a los pecadores, por una ferviente compasión hacia aquellos a quienes Jesús compró con su sangre. Y había algo notorio delante de todos. Hombres y mujeres oraban y luchaban con Dios para conseguir la salvación de las almas. ¿Dónde están esos hombres y mujeres? Los frutos de semejantes acontecimientos hermanos míos, se echaban de ver en las... No vacilaban ante el desprendimiento y los sacrificios, sino que se regocijaban de ser tenidas por dignas de sufrir oprobios y pruebas por causa de Cristo. Hermano y hermana, se notaba, era notorio una transformación en la vida de los que habían hecho profesión. Y la influencia de ellos, ¿saben qué? Beneficiaba a toda la sociedad. Eso era probatorio, porque se reconocían como cristianos, recogían con Cristo y sembraban para el Espíritu a fin de cosechar la vida eterna. Tal es el resultado de la acción del Espíritu de Dios en nosotros. Que un cambio de vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Si restituye la prenda, si devuelve lo que robó, si confiesa sus pecados y ama a Dios y a sus semejantes, el pecador puede estar seguro de haber encontrado la paz con Dios. Esos eran los resultados que en otros tiempos acompañaban los reavivamientos en las iglesias, hermanos. Cuando se los juzgaba por sus frutos, se veían que eran bendecidos de Dios para la salvación de los hombres y el mejoramiento de la humanidad. Estos acontecimientos en los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de Dios. Es verdad que despiertan gran interés. Es verdad que muchos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros en las iglesias. También, no obstante, hermano, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. Esa llama, hermano, la llama que alumbra un momento, se apaga muy pronto y deja la oscuridad más densa que antes. Hermano amado, los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación, que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y lo extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan muy poco deseo de escuchar la verdad bíblica. No tienen ningún interés, muy poco interés por el testimonio que nos brindan en la palabra los profetas y apóstoles. El servicio religioso, que no revista un carácter un tanto sensacional, no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apele a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta, hermano, nunca piensan en las claras amonestaciones de la palabra de Dios
que se refieren directamente a sus intereses eternos. Hermano, para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será el tema grande en su vida. Pero ¿dónde se nota en las iglesias populares de nuestros días el espíritu de consagración a Dios? Pregunto, ¿dónde? Usted ve cristianos realmente consagrados, son escasos en estos momentos. Los conversos, hermanos, los que se convierten, no renuncian a su orgullo ni al amor por el mundo. No están dispuestos a negarse a sí mismos, a llevar la cruz y a seguir al manso y el humilde Jesús. Esta es nuestra realidad ahora y antes de su conversión. La cristiandad, hermano, se ha vuelto objeto de burla de los no cristianos y de los escépticos. Qué tristeza más grande embarga mi corazón, debido a que tantos de los que profesan ser cristianos ignoran sus principios. El poder del amor enteramente en muchas de nuestras congregaciones. Lo típico ahora son las comidas ocasionales, los conciertos de las iglesias, los paseos, las múltiples excusas, las profesiones humanas y la ostentación personal han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Las tierras y bienes materiales y ocupaciones mundanas llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. Hermano querido, este mensaje de mensajes es el más seguro y confiable de todos los que pudiéramos escuchar, pues viene directamente por voluntad de Dios y hacemos bien en estar atentos a él. Porque en medio de tanta oscuridad presente, alumbra como una antorcha encendida que nos indica el camino verdadero y hace que Cristo mismo resplandezca en nuestros corazones. Como lo escribió el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también, dice Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de las zonas. Saben, amados hermanos, todo se trata de él. Todo es para él y por él. Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermano, la vida y nuestro propósito encuentran sentido cuando tenemos un encuentro personal con Jesús, un verdadero encuentro personal con Jesús. Porque si trabajamos, hermano, trabajemos para él. Si cantamos, cantemos para él. Si vivimos, morimos, que sea para él, como lo dice la Escritura, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. 14:8. Ahora, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto, te lo aseguro, cambia radicalmente nuestro enfoque y coloca nuestra
en las cosas de arriba, en las cosas eternas, no en estas cosas de la tierra. Esto debe cambiar tu pensamiento, tu mente y tu espíritu. Cuando aceptamos a Cristo, entonces, hermano, nos rendimos completamente a Él. Se supone que esto es lo mínimo que debemos hacer ante su gloriosa majestad. Y por lo tanto, realmente morimos a esta vida y entendemos que nuestra verdadera vida es vida con Cristo en Dios. Como lo dice Colosenses 3:3. Y lo que ahora vivimos en nuestro cuerpo terrenal, lo hacemos por la fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amado hermano, permíteme en esta noche preguntar lo siguiente. Tú, ¿para quién estás viviendo? ¿Para quién estás haciendo lo que estás haciendo? Recuerda esto, hermano, que tu realidad y tu futuro. Pero déjame decirte con toda certeza que lo más seguro es tomar el único camino cierto a Jesucristo mismo, nuestro Señor y Salvador. Querido amigo que me está escuchando en esta noche, quizá en tu mente esté rebotando, resuene la pregunta, ¿por qué nos está predicando el hermano Tomás estas cosas? Es obvio que existe un motivo muy probable de parte del Señor, hermanos. Pues Él es el guiador de mis pasos y, por supuesto, de todos pensamientos. Solo te pido, hermano querido, que seas lo suficiente honesto con el Señor y te confrontes con tu existencia hasta este momento. Analiza detenidamente si tienes que enmendar todo lo que has dejado de hacer. Haz un alto y pregúntale a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre celestial, a nuestro Señor Jesucristo, si a partir del día que decidiste seguirle, realmente has cumplido con tu promesa de aceptación de todos sus mandamientos y ordenanzas. ¿O fue algo solamente emotivo y pasajero, por lo cual no has disfrutado de la plenitud de Él? Yo en estos momentos, hermanos, para concluir, le ruego al Señor, querido hermano, que este mensaje pueda hacerte entender el verdadero llamamiento que Dios ha hecho contigo y que puedas ser ese siervo abnegado, fiel y prudente, del cual el Señor Dios Todopoderoso pueda decir un día: venid, bendito de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, he compartido esta palabra con ustedes. He orado al Señor para que Él guíe mi mente y mi corazón cada vez que me dirijo con ustedes. Y a veces entro yo mismo en conflictos por lo que el Señor pone en mi corazón. Y he pasado madrugadas diciéndole: Señor, ¿es esto, no es esto? Dios nos está llamando la atención en estos últimos tiempos. Escuchaba el mensaje hermoso que nos compartió Lenín. Me pregunto a cada instante: ¿por qué estás haciendo esto, mi Señor? Porque es necesario, porque es muy necesario. Él dice en su palabra: venid y poneos a cuentas. Quizá porque su venida está más cerca de lo que todos creemos, de lo que todos esperamos.
Él está haciendo todo lo que Él siempre ha hecho por usted y por mí, para que su pueblo le reciba el día glorioso de su regreso, como Él espera encontrarlo. Depende solo de ti, hermano y hermana. Depende de ti, mi amigo, si hoy estás escuchando este mensaje en estos momentos y aún no has decidido qué hacer con tu vida. Y usted me puede decir, pero ya yo decidí, hice esto y esto. No, estoy hablando de lo espiritual. Te quiero recordar solo una gran verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios y Él murió por ti. Él no estimó ser igual a Dios para dejar su lugar de gloria y venir a morir por ti, derramar hasta la última gota de su sangre por tus pecados. Si no lo has visto de esa manera, hoy te llevo hasta ahí para que lo veas. Y te ruego encarecidamente en el nombre de Jesús, toma una decisión, porque es una decisión de vida o muerte, salvación o condenación. Pero solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes decidir por tu vida, por la vida de tus hijos, orando y glorificando al Señor y testificando a Jesucristo en presencia de ellos para que ellos también lleguen a tus pies, a tu esposa, a tus padres, a tu familia, a tus amigos. Hermano, que Dios hoy les bendiga, les guarde, les llene de mucha paz su corazón y que podamos seguir adelante con un corazón agradable al dador de la vida. Gracias, hermano Johnny, por la oportunidad. Muchas gracias, hermano pastor. Que Dios los bendiga y los guarde. Johnny.